una consulta dentro de otra consulta se denomina subconsulta. En este caso tenemos dos subconsultas y una consulta principal. Una consulta utilizada dentro de otra consulta se conoce como subconsulta. Las subconsultas se ejecutarán primero y luego la consulta principal. En este caso debemos asegurarnos que la subconsulta obtenga un único valor por registro, ya que estamos utilizando un operador de comparación de fila única. Lo mismo sucede con la segunda subconsulta. Podemos utilizar otros operadores como mayor, menor, mayor igual, menor igual o distinto. Aquí lo que estamos obteniendo es el identificador de empleado y el apellido de cada empleado, donde su salario sea mayor al salario del empleado con identificador 174. Una subconsulta puede ser utilizada en la cláusula from y actuar como una tabla. Obtendremos todos los empleados cuyo salario sea superior al salario promedio del departamento al que pertenecen. En la subconsulta de la cláusula from obtenemos cada departamento con su respectivo salario promedio, además de la suma total de salarios, columna que quizás queremos agregar a la query como dato. Luego hacemos un join a través del identificador de departamento y finalmente agregamos la condición indicando que el salario del empleado sea mayor al salario promedio del departamento al que pertenece. Algunos puntos que debemos tener en consideración al trabajar con subconsultas es que debemos encerrar las subconsultas entre paréntesis. Cuando la subconsulta se utilice en una comparación, ubicarla del lado derecho de la comparación. No utilizar order by en la subconsulta, a menos que estemos haciendo una obtención de los primeros n registros. Y utilizar operadores de única fila con subconsultas de única fila y operadores de múltiples filas con subconsultas de múltiples filas. El operador exist evalúa la existencia de registros en una subconsulta. La condición se evaluará como verdadera si la subconsulta retorna al menos un registro. El operador exist evalúa si la columna retorna algún registro y si lo hace, es decir, si retorna al menos un registro, la consulta es procesada. Si no existe ningún registro, la sentencia SQL retornará vacío. De esta manera estamos obteniendo los empleados de la tabla empleado cuyo departamento existe en la tabla de departamentos. El empleado posee un código de departamento y queremos verificar si ese código de departamento existe en la tabla de departamentos. En caso de que un empleado pertenezca a un departamento no existente en la tabla de departamentos, ese registro no se obtendrá. Dado que la cláusula exist no nos interesa el valor obtenido en la subconsulta, sino evaluar si obtiene al menos un registro o no, podemos reemplazar el asterisco por el nombre de una de las columnas o por el valor 1. Si queremos identificar a aquellos empleados cuyo departamento al que pertenecen no se encuentra en la tabla de departamentos, podemos agregar un not a la cláusula exist
y obtendremos aquellos empleados cuyo departamento no existe en la tabla de departamentos. La cláusula with permite reutilizar un bloque de consulta. Se utiliza cuando un bloque de consulta o parte de una consulta es utilizado muchas veces. La cláusula with retorna el resultado de un bloque de consulta y lo almacena en un table space temporal del usuario. Más allá que no abarquemos conceptos de administración de base de datos como por ejemplo un table space, lo que nos está diciendo es que lo almacena en memoria y al reutilizarse la performance se incrementa. Partiendo de la premisa que un salario de departamento es la suma de todos los salarios de los empleados que lo componen, queremos obtener los departamentos cuyo salario sea mayor al promedio de salario de todos los departamentos. Primero obtenemos la suma de los salarios de los empleados agrupados por departamento y llamamos a la consulta depsal. En la segunda consulta utilizamos depsal para calcular el promedio de salario del conjunto de todos los departamentos y lo nombramos abgsal. Por último, evaluamos si dep total de depsal es mayor que dep abg de abgsal, es decir, si el total de los salarios del departamento es mayor que el promedio de salario de todos los departamentos. Las subconsultas pueden ser subconsultas de simple fila, de múltiples filas y subconsultas de correlación. Las subconsultas de simple fila son aquellas que retornan una única fila y utilizan los operadores de comparación de una única fila, como por ejemplo mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y distinto. Si la consulta de una sola fila retornase más de una fila, generaría un error. Porque el operador mayor no puede evaluar un conjunto de valores. Las subconsultas de más de una fila evalúan más de una fila y utilizan operadores de comparación de más de una fila. Podemos indicar que el salario de los empleados sea mayor a todos los valores que obtiene la subconsulta. O podemos decirle que sea mayor a cualquiera, es decir, al menos uno de los valores que obtiene la subconsulta. El operador all compara el valor con todo valor devuelto por la consulta. Todos los valores obtenidos se comportan como AND. El operador any compara el valor con cada valor retornado por la consulta y todos los valores obtenidos se comportan como OR. El operador IN indica que debe ser igual a cualquiera de los elementos obtenidos. Las subconsultas de correlación utilizan los valores de una consulta externa.
que se evalúa por cada uno de los registros que procesa la query principal, y el motor de base de datos deberá ejecutar la consulta por cada procesamiento de datos basándose en los datos de la consulta externa. En nuestro caso se obtiene el número de departamento, el apellido del empleado y el salario de cada empleado, donde su salario sea mayor al promedio de los salarios del departamento al que pertenece. En la siguiente consulta vemos la combinación entre el uso de subconsultas y las funciones de agrupación. Como vimos anteriormente, si utilizamos un operador de fila simple, la subconsulta debe obtener un único valor. La condición es válida porque min es una función de agrupación que, si no la utilizamos dentro de una agrupación, obtendrá un único valor.